Isaías 10. El ascenso, la soberbia y la caída. Bueno, entremos de lleno en esto. Lo que tenemos aquí es un drama histórico verdaderamente épico sobre el poder absoluto y la justicia final, sacado directamente de este texto antiguo. Y vaya que sigue resonando hoy en día. Vamos a desempacar una narrativa que, curiosamente, empieza con algo tan local como la corrupción y luego, de la nada, estalla en un conflicto geopolítico masivo. Básicamente es la historia clásica de un imperio que se cree intocable, una arrogancia totalmente desmedida y el inevitable choque contra una fuerza superior. Así que, acompáñenme a explorar este fascinante viaje. Y para empezar, fíjense en esto. Hay de los que dictan leyes injustas. El texto no arranca con una batalla épica, ni con ejércitos chocando espadas. No, empieza con algo mucho más de traje y corbata. Legisladores con pluma en mano. Es una crítica social absolutamente demoledora. Literalmente nos está diciendo que el problema no es solo que alguien se porte mal por ahí, sino que todo el sistema está podrido. El marco legal se ha retorcido para oprimir en lugar de proteger. El juicio a los injustos. Y aquí vemos cómo empieza a desarrollarse esta primera parte de la historia. Es clave entender que el colapso de esta sociedad no pasa de un día para otro. No es un accidente. Es el resultado de una explotación sistémica y, lo peor de todo, disfrazada de legalidad. El texto lo deja clarísimo. Cuando las personas en el poder usan las leyes para marginar a los que más necesitan justicia, bueno, el castigo y el desastre son inevitables. No hay forma de escapar de eso. Pero, ¿quiénes son los que realmente pagan los platos rotos cuando el sistema se corrompe? Aquí se nos da una lista súper específica. Los pobres, a los que simplemente se les ignora, los afligidos, a los que se les quitan sus derechos básicos, las viudas, que son despojadas de lo poco que tienen, y los huérfanos, a quienes se les roba de frente. Si lo pensamos bien, esta es una preocupación por la justicia social que no pasa de moda, ¿verdad? Nos muestra de forma muy imparcial que cualquier sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y digamos que aquí reprobaron estrepitosamente. Entonces, ante todo este desastre moral, el texto lanza una de esas preguntas que te dejan helado. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¡Wow! Es como para detenerse un segundo y pensar. Quienes tienen poder temporal casi siempre se sienten invencibles, ¿no? Acumulando dinero, influencias. Pero la pregunta es, cuando venga la verdadera crisis, cuando llegue el asolamiento, ¿a quién van a acudir? Toda esa supuesta gloria construida pisoteando a otros no sirve de nada al final. Es una advertencia durísima sobre lo absurdo que es confundir el poder del momento con ser realmente intocable. Asiria, instrumento de ira. Y es exactamente aquí donde la historia da un giro gigantesco. Pasamos de los tribunales locales corruptos a la escena internacional, y entra Asiria. Y para que nos demos una idea, Asiria no era un ejército cualquiera. Era literalmente la máquina de guerra más aterradora del mundo antiguo. Eran famosos por ser calculadores y brutales. Pero el texto hace algo fascinante. Los describe simplemente como la vara y el báculo de la ira divina. Básicamente, una fuerza aplastante enviada desde lejos para pisotear a una nación corrupta como si fuera, y cito, lodo en las calles. Y esto ilustra de manera brillante uno de los conceptos más profundos de todo el relato: las motivaciones en duelo. Es como un choque de intereses. Por un lado, la intención divina es usar a este imperio asirio solo como una herramienta de disciplina, como una vara, nada más. Pero por otro lado, Asiria tiene otros planes. El imperio no se ve a sí mismo como una simple herramienta, para nada. Su única intención es destruir y saquear por pura ambición expansiva. Vemos una desconexión total, pero total, entre para qué fue llamado el instrumento y la avaricia destructiva del propio imperio. Mis príncipes no son todos reyes. Esta cita es increíble porque expone de lleno la arrogancia casi cósmica del rey asirio. Su ego es tan, pero tan grande que mira a sus propios comandantes militares y dice, oigan, mis subordinados son básicamente reyes de otras naciones. Para él, arrasar con ciudades gigantescas como Calno o Samaria es un día cualquiera, un simple trámite. Realmente se cree el dueño del universo, el poder supremo al que nadie puede detener. El hacha contra el leñador. Y esto nos lleva al corazón filosófico del asunto. Este imperio, que repito, es solo una herramienta en el gran tablero de ajedrez, sufre de un delirio de grandeza monumental. Empieza a creer que todo su éxito, todo ese poder aplastante es gracias a su propia inteligencia.
Se olvidó por completo de que es solo el hacha y de que hay un leñador mucho más grande moviéndola. Es la herramienta convenciéndose a sí misma de que es el maestro artesano, una locura. Para entender qué tan lejos llega esta soberbia, fíjense en esta metáfora tan visual del texto. El rey asirio compara su conquista mundial con ir por ahí recogiendo huevos abandonados en un nido. Así de fácil y trivial le parece saquear el mundo entero. Dice que al arrasar con la tierra, nadie movió un ala ni abrió el pico para graznar. Es una imagen aterradora y hasta un poco enfermiza de lo que es el dominio absoluto. Robarse el mundo le cuesta el mismo esfuerzo que quitarle los huevos a un pajarito. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? De pronto, el texto le pone un freno de mano a toda esa fanfarronería con esta simple pregunta, y es una de esas preguntas que se responden solas. Resalta lo absurdo, lo ridículo que es pensar que un pedazo de hierro y madera puede exigir crédito por el trabajo que hace el que la tiene en la mano. Como dice ahí, es literalmente como si el bastón levantara a la persona y no al revés. No tiene ningún sentido. Un niño. Y bueno, la consecuencia de semejante arrogancia es tan poética como devastadora. El gigantesco ejército asirio es comparado con un bosque inmenso y frondoso, pero se nos dice que se va a enfrentar a un fuego abrasador. La destrucción que se avecina es tan absoluta, tan fulminante, que de todo ese enorme bosque imperial van a quedar tan poquitos árboles en pie que literalmente un niño pequeño podría contarlos. 1, 2, 3 y ya. Es una forma brutal de mostrar cómo toda esa grandeza autoproclamada se puede reducir a cenizas en un instante. Esperanza para el remanente. Ahora, justo en medio de esas cenizas y humo, la narrativa hace algo súper interesante. Cambia el tono, empieza a hablar de supervivencia y surge la idea del remanente. A pesar de que todo parece perdido, hay esperanza para los sobrevivientes. Y este pequeño grupo va a aprender una lección invaluable. Nunca más confiar en el imperio corrupto que los destruyó. En lugar de buscar soluciones rápidas o alianzas militares dudosas, van a poner su confianza en lo divino. Es un cambio de mentalidad total. Entonces, el punto crucial aquí es esta promesa de alivio. El texto le asegura a esta gente oprimida que, adivinen qué, el yugo de la tiranía asiria tiene fecha de caducidad. No va a durar para siempre. El enojo va a pasar, esa carga insoportable que llevan en los hombros va a desaparecer y el yugo en sus cuellos literalmente se va a pudrir y a caer a pedazos. Y esto es clave, porque nos recuerda que no importa qué tan invencible se vea un sistema opresor hoy, simplemente no es eterno. La caída del bosque. Pero ojo, que antes de llegar a ese final feliz, la historia nos prepara para el clímax absoluto. Como en una película, la tensión sube al máximo. Resulta que la maquinaria de guerra asiria, a pesar de que ya sabemos que está condenada, hace un último y aterrador avance hacia la capital, Jerusalén. Se nos describe como un inmenso bosque en movimiento que va aplastando todo lo que se le cruza en el camino. La ruina que se acerca. Imaginen la adrenalina y el terror del momento. El texto empieza a trazar paso a paso, ciudad por ciudad, cómo avanza este monstruo. Pasan por Ahat, llegan a Migrón. En Micmas dejan su equipaje, cruzan y acampan en Geba. Ramá empieza a temblar de pánico. La gente huye aterrorizada. Es un avance militar rápido, metódico e imparable. Es como escuchar los tambores de guerra cada vez más fuertes, cada vez más cerca, mientras los habitantes de la ciudad ven cómo su fin se aproxima a pasos agigantados. Y de repente, frenan en Nov. El ejército invencible llega a las puertas de la ciudad. Tienen el premio mayor justo ahí, a la vista. Y en este momento de máxima tensión, ¿qué hace el rey asirio? Alza la mano y sacude el puño hacia el monte de Sión. Es la imagen perfecta de la arrogancia pura. Es el imperio creyendo que ya ganó, saboreando la victoria y burlándose de su presa justo antes de devorarla, el ego humano en su máxima expresión. Y los árboles de gran altura serán cortados, y el Líbano caerá con estruendo. Y justo en ese segundo, cuando el puño está en el aire, todo se detiene. El desenlace es violento y repentino. El Señor, dice el texto, desgaja las ramas con una fuerza brutal. Los árboles más altos son cortados de tajo. Los altivos son humillados en un abrir y cerrar de ojos. Esa enorme espesura del bosque asirio cae al suelo con un estruendo ensordecedor. La amenaza más grande del mundo, eliminada en una fracción de segundo. El hacha finalmente es rota por el leñador. Cuando el polvo se asienta, ¿quién empuña realmente el hacha en los bosques de la historia?
Al cerrar este recorrido, nos quedamos con esta pregunta dando vueltas en la cabeza. Ver este ciclo de opresión, de arrogancia desmedida y de justicia ineludible en un texto tan antiguo es fascinante, ¿no creen? Es un recordatorio de que los sistemas corruptos y los imperios, por más gigantes o intocables que parezcan, siempre tienen un límite. Cuando todo cae por su propio peso, ¿quién tiene realmente el control? Es para quedarse pensando un buen rato. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.